Son las 6:02 en este gobierno de la tarde, momento de escuchar a los amables oyentes que quieran consultar con don Álvaro Albelo en esta hora que se inicia en este momento. Saludos, don Álvaro, bienvenido a la Z101. Gracias y buenas tardes a todos los amigos oyentes y a los que hacen posible este programa desde la Z. Gracias a ti de manera particular, Esteban Delgado. 809-732-0101, 809-200-0101 y 855-221-0101 son los teléfonos para comunicarse con don Álvaro Albelo a esta hora. Adelante, diga usted su nombre y su pregunta para don Álvaro. Buenas, José de la Núñez de Cáceres. Diga. Don Álvaro, buenas tardes. Me gustaría saber si es cierto que Trujillo tenía una fábrica de armas. Había una fábrica de armas, estaba en San Cristóbal, ¿verdad? Y ahí se fabricaban armas de casi todo tipo, hasta el punto de que República Dominicana era uno de los pocos países pobres que vendía armas al extranjero. Por eso en varias zonas, en varios lugares del país, había armamento dominicano. Incluso Fidel Castro llevó a cabo la revolución, su revolución, portando siempre un arma, le llamaban Cristóbal, no San Cristóbal, le llamaban Cristóbal, y está eso en el Museo de la Revolución en La Habana. Usted va allí, dígale que le muestren un recorrido por el museo, para que usted vea lo que usaba Fidel Castro, lo que usó principalmente, la ametralladora Cristóbal, hecha por Trujillo. Gobierno de la tarde, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante. Sí, buenas tardes. Quisiera que don Álvaro cada un serio de su zona a los... Se está cortando, mi amigo. Tiene que llamar otra vez porque se está interrumpiendo la llamada y no se entiende. Gobierno de la tarde, su nombre y su pregunta. Sí, buenas tardes. Desde Higüey, Manuel Villavicencio. Sí. Saludos para usted, Esteban, y mi respeto para don Álvaro. Don Álvaro, es cierto que José Bonaparte era hermano de Napoleón Bonaparte y que fue rey de Nápoles y posteriormente rey de España. Confírmeme eso, por favor. Eso era cierto. El gran Napoleón Bonaparte, Napoleoni Bonaparte Ramolino, distribuyó su poder y su legado en varios hermanos. Ese José, que finalmente terminó preso, aunque a Napoleón lo sustituyó a Luis XVI. Luis XVI, porque se convirtió en Luis XVIII, porque antes habían fusilado y cortado la cabeza de Luis XVI y de María Antonieta, la Revolución Francesa, no Napoleón, con un voto final para decidir que lo tenía Joseph Fouché, el padre de la policía política en Francia. De manera que sí, Napoleón dividió el poder con varios de sus hermanos. Él tenía 4 hermanos y 2 hermanas. Buenas tardes, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Buenas tardes, don Álvaro. ¿Cuántos hijos tuvo Ramsey? Eso no se sabe. Estuvo casado, se divorció, se volvió a casar, se divorció, vivió con varias mujeres, porque era un mujeriego. A eso lo llevó su apetito sexual, como tenía su padre, y lo llevó también, como no, la lujuria del generalísimo, y lo llevó también Porfirio Rubirosa y todos sus contactos en el extranjero. Pero decir cuántos hijos tenía es prácticamente imposible. Usted sabe cómo se mueven esos intereses del sexo. Adelante usted ahora con su pregunta, diga. Sí, saludo. ¿Cómo está, don Álvaro? Le habla Zeneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Desde 1883, quiero saber, don Álvaro, si la letra del himno nacional que cumple año hoy, si ha sido modificada, fue Emilio Prudón, pero si hay otro que la ha modificado. No, nadie se ha atrevido a modificar lo que hizo el profesor, el maestro, que era un jurista, además, y fue miembro de la Suprema Corte de Justicia. Era un intelectual por igual. De manera que nadie se ha atrevido
a cambiar la originalidad de esa mística, de esa entrega tan extraordinaria que tuvo quien debe ser considerado uno de los bienhechores de la patria. Don Álvaro, la amiga oyente hace referencia a esto porque ciertamente el 17 de agosto de 1883 fue cuando se interpretó por primera vez el himno nacional, que todavía no era himno nacional. Y eso fue en la Logia Esperanza, que está ahí ubicada en la zona colonial. Ahí en la zona colonial, cerca de llamada Avenida de las Damas, y esa tontería, esas cosas, casi esquina de las Mercedes, que estaba a sus inicios, ahí en esa zona. Entonces, ahí estaba Emilio Prudón y estaba también el maestro José Reyes, y ellos fueron los primeros que ejecutaron el himno nacional, uno con su música y otro con la letra. Ahora bien, el autor de ese himno, mejor dicho, los autores de ese himno fueron reconocidos como tales por el presidente general Ulises Heró. Fíjese lo que es la vida. Ahora, no lanzó ningún decreto otorgándole la confianza legal, sino ¿quién hizo eso? En 1930 lo hizo Rafael Leónidas Trujillo Molina. El mismo 30 de mayo de 1930 lo decretó, lo proclamó como decreto, de manera que el conocimiento y desarrollo del himno tocó por una parte con el presidente Heró y con otra por el presidente Trujillo. Así es, tiene buen aporte que usted hace, don Álvaro, ciertamente, porque lo que pasó con Heró fue que parece que como lo mataron en 1899, no le dio tiempo de promulgar la disposición. Y entonces finalmente cuando llega Trujillo es que entonces lo oficializan de manera ya definitiva. De acuerdo contigo. Gobierno de la tarde, buenas. Diga usted su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Sí, buena. Pedro de Santiago. Adelante. Don Álvaro, Balaguer y Camaño lo llegaron a conocer a usted. Claro, y lo entrevisté, no una vez, varias veces. Y participaba yo como uno de los 3 representantes del periódico El Caribe en la rueda de prensa que él concedía todos los miércoles antes de presidir la Comisión Nacional de Desarrollo desde el Palacio Nacional. Buenas tardes, su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Sí, te habla Manuel de Punta Cana. Don Álvaro, en la Segunda Guerra Mundial, George Patton, el militar más destacado de toda la Segunda Guerra Mundial. Lo he dicho varias veces, se lo repito hoy con mucho gusto. El general Dwight David Eisenhower era comandante supremo de las Fuerzas Aliadas. Nadie ha tenido más hombres bajo su mando que el general que fue después 2 veces presidente de los Estados Unidos, Dwight David Eisenhower. Ahora, en el plano directo del combate, nadie ha tenido más hombres bajo su mando, ni ha tenido los logros, porque eso es lo que tenía a su cargo el general George C. Patton. Don Álvaro, el oyente que llamó anteriormente también preguntaba, aparte de si usted conoció a Balaguer, también preguntaba si usted conoció al coronel Francisco Alberto Camaño. Claro que lo conocí, y hasta estuvo casado con una sobrina de él, ¿verdad? Y el coronel Camaño, con él compartí 2 o 3 veces, ¿verdad? Sobre todo uno de otro intercambio en horas de la noche, sobre todo en una casa que había ahí en la calle Ramón Lluveres, que no sé, nunca supe a quién perteneció, pero sí, no solo lo entrevisté, sino que compartí con él el porqué de su accionar y mis ideas acerca de eso. Buenas tardes, diga usted su nombre y su pregunta. Arturo, don Álvaro, ¿quién escribió pidiendo limosna no lo tumban? Eso no se sabe. Eso, para estar bien con Trujillo, se hicieron muchas cosas. Pidiendo limosna no lo tumban. ¿Qué va gallo que va? Ese gallo de Quisqueya es de pura calidad. Eso fue refiriéndose a las relaciones pésimas que había en un momento dado entre el gobierno de Trujillo
y el gobierno de Fidel Castro. Y se había organizado la invasión de 1959 que se llevó a cabo. Pero el compositor de ese merengato, ¿verdad?, consideró que, bueno, era momento de hablar en contra de Fidel Castro y a favor de Trujillo. Ese gallo de Quisqueya es de pura calidad. Diga usted ahora su nombre y su pregunta. Alcalde Alex Báez, Boston, Massachusetts. Hable. Don Álvaro, ¿qué hay de cierto en la guerra de Alemania? Trujillo aceptó a los judíos allá. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Le dio participación, le dio cabida. Fue una gran sorpresa que él quiso con eso decir: esto no es una tiranía, esto está abierto para todos los intereses que quieran trabajar por el desarrollo de la República Dominicana. Lo mismo que hizo con asilados, personas huyendo de la tiranía que comenzaba con Francisco Franco Bahamonde, que duró 39 años. De manera que sí, Trujillo le dio cabida a judíos perseguidos por Hitler, como le dio cabida a españoles perseguidos por Franco, y como le dio cabida a italianos perseguidos por el tirano que tuvo un final tan desastroso. Buenas tardes, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante. Sí, es Damián Otilio Terrero, y aquí de la Salina de Barahona. Yo quiero preguntarle a don Álvaro, si ese señor que estaba detrás de Trujillo era un hombre malo, que tenía los lentes negros, llamado Paulino. No, pero imagínese, usted plantea eso así: un hombre detrás de Trujillo, muchos hombres detrás de Trujillo. ¿Qué hicieron? Usted cree que hicieron cosas malas, pero otro dirá que no, que estaban ahí para dar consejos positivos y atraer el beneficio. No. Esa es una pregunta muy coja, muy renca y muy alejada de lo que debe ser una respuesta apropiada. Don Álvaro, que él se refiere a uno que era apellido Paulino. Porque Anselmo Paulino Álvarez no fue víctima de la tiranía. Después él fue puesto en retiro cuando se instaló el Central Río Jaina, que era el más grande del mundo. Trujillo, ¿verdad?, que dudaba de él porque siempre estaba con el traje de general que Trujillo le regaló, y además la familia de Trujillo, sobre todo María Martínez, la esposa, y Ramfis Trujillo, el hijo, tenían una gran influencia y estaban agitando constantemente con Anselmo Paulino Álvarez, ¿verdad?, alias el ojo mágico, porque era tuerto de un ojo. Y entonces, pues, sobre eso se desarrolló el asunto de que fue encarcelado después de tener una acción extraordinaria. Y finalmente, después de muerto Trujillo, le pidió a Balaguer que lo nombrara embajador en España. Y Balaguer, que no quería saber de él, lo nombró. ¿Por qué? Bueno, se sabe por qué, pero vamos a dejar tranquilos a los muertos. Buenas tardes, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante. Sí, buenas tardes, Esteban. Mi pregunta para don Álvaro. Don Álvaro, el Papa, es cierto que al Papa León X le decían Mano Santa, y el nombre real de él, por favor, si usted lo sabe. Desconozco cómo le decían, y esa es una expresión que naturalmente no lo decían, no hablaban así las personas conscientes del gran trabajo de este hombre. Déjelo ahí. Buenas tardes, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante. Sí, buenas tardes, le habla Cáceres de Santiago. Es para ver si don Álvaro habla un poco de Freddy Miller, aquel famoso periodista que murió en el año 59. Un gran poeta, un gran escritor, periodista, una figura notable de la cultura dominicana, hombre de un talento verdaderamente extraordinario, fuera de serie, ¿verdad? Y dejó su obra aquí, ahí está, vaya a buscarla para que la lea, para que usted conozca cómo pensaba el dominicano de la época. Vamos a una pausa. Cuando retornemos seguimos escuchando a los amables oyentes que quieran conversar y preguntarle a don Álvaro Albelo. Adelante, Francis.